Bienvenidos a Tapadura, el podcast de la Biblioteca de Cobeña. Hoy os traemos un programa especial de conversaciones en la biblioteca que voy a realizar con mi compañero lector Diego. Hola Diego, ¿qué tal? Hola, buenas a todos, ¿qué tal? Pues ¿a quién vamos a hacer la entrevista, Diego? A Beatriz Enríquez. ¿Sobre qué libro? Sobre el libro, el cómic o novela gráfica ¿Dónde estás? Ah, cómic. Ahí te quería yo pillar. Entramos en territorio de Diego. Y pues es que nos viene al pelo, como se suele decir, porque en breves días, el día 17 de marzo, aparte de San Patricio y demás, es el día del cómic. Y entonces, bueno, pues queremos darle un poco de visibilidad al mundo del cómic, en este caso a el cómic ¿Dónde estás? Que bueno, ya digo que está disponible en la biblioteca, que además ganó en el 2018 el premio internacional la FNAC Salamandra Graphic de novela gráfica. Bien, o sea, no es cualquier cómic. No, bien merecido, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, pues bueno, hemos contactado con la autora y ha tenido a bien pues acompañarnos en este programa especial. Mejor que ya empecemos con la entrevista, ¿no? Porque lo que podemos decir tú y yo es mejor que lo diga la autora, ¿no? Sí, de ti y de mí ya están aburridos. Pues vamos con la entrevista. Hola Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la llamada de Tapadura y colaborar con nosotros, oye, pues para celebrar este día del cómic, 17 de marzo, que bueno, que muy esperemos bien. Que lo celebramos nosotros y que también lo celebren todos nuestros oyentes. Comprando muchos cómics, sobre todo ejemplo, españoles. Es una buena idea, es una buena idea. Sí. Sí. Hay mucho donde elegir y bueno. Sí, eso, totalmente. Y aquí tenemos uno delante. Que se llama ¿Dónde estás? De Bea Enríquez, y tenemos la suerte de contar con la autora. Dale, Diego. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, Bea, yo lo primero decirte que a mí el cómic me ha encantado. Vamos, ya te lo dije en persona cuando vi tus dibujos. Sí. Y bueno, viendo la historia entera me parece tremendo. Muchas gracias. Sí. No creo que sea el primero que te lo diga, pero vamos, me parece espectacular. Y me gusta mucho tu estilo. Y lo primero que quería que nos contases es cómo... Porque realmente creo que en este libro tú te has abierto totalmente. O al menos es la sensación que yo tengo. Que nos contases un poco cómo fue el proceso creativo de él. Porque creo... Bueno, sí, la verdad es que esto da para otro libro. No, en realidad tengo otros dos a lápiz que no están acabados, pero sería la continuación de este. No, independientemente del chascarrillo, es curioso porque este libro, cuando salió a la venta y se hizo la presentación en la FNAC, como era premio a FNAC, pues digamos que se hizo una presentación chula en la FNAC de Callao, donde vino bastante gente, cosa que no suele ser muy normal, pero no me preguntéis por qué, pues vino mucha gente. El cómic es espectacular, es normal que haya ido mucha gente. Sí, pero bueno, al final yo tampoco soy una persona muy conocida, ¿no? Al final es un nicho muy pequeñito y bueno, afortunadamente yo por aquel entonces estaba trabajando en un estudio de coworking, donde había muchos, sobre todo había arquitectos, había algún otro dibujante, un tipógrafo y dos compañeros que eran administradores de fincas. Entonces éramos como 17 en el estudio. Entonces vinieron casi todos y eso, pues claro, fue un subidón total, ¿no? Ahora que me preguntas esto del proceso creativo, lo que quería yo contar, que parece que me estoy yendo del tema, pero ahora vuelvo, es que es curioso porque yo recomiendo a todo el mundo que si es capaz de hacerlo, que hagan ese ejercicio personal de escribir su historia. Independientemente luego de los caminos que tome esa historia, ¿no? O sea, a veces escribimos para nosotros mismos y eso no sale de ahí, queda en cuadernos. Otras veces escribimos para otros, otras veces escribimos para nosotros pero lo ficcionamos y luego lo ofrecemos al público de otra manera. Entonces, yo en este caso no hay filtro ninguno, o sea, no hay filtro. Lo que es
¿vale? Este libro, de alguna manera, yo lo llevaba pensando como 15 años atrás, ¿vale? Yo ya tenía ganas de, pues eran otras circunstancias, yo creo que también mi trabajo no estaba maduro del todo, o sea, no había vivido, sobre todo a nivel también gráfico, no había evolucionado, pero sí tenía las ganas de bueno, pues de sacar un libro así. De hecho, hace como 10 años atrás yo me presenté a este premio con la pareja que tenía entonces, que era ilustrador, con una historia suya, ¿no? Y evidentemente pues no ganamos. Yo veía mucho cómo cojeaba la historia y al final pues yo el pensamiento de poder escribir mi propia historia pues era un poco mi apoyo, ¿no? Entonces, como yo no sabía por dónde empezar, en el 2015 o 2014, yo creo que fue 2014, en octubre del 2014, yo recuerdo que me fui a un evento que era de cómic, que se hacía en Palencia, y fui a apuntarme a un taller, porque por aquel entonces se hacían eventos así pequeñitos en algunas ciudades, en Valladolid, en este caso fue en Palencia, sobre el cómic. Y yo me apunté a un taller con Jorge González. Entonces, dentro de los talleres que había, pues había varias temáticas y dije, pues este. Y yo llevaba un cuadernito pequeñito con cosas que había escrito y yo de esos cuadernos tengo como 8 años de mi vida dibujados en esos 8 cuadernos, ¿no? Entonces ese era como mi punto de partida. Entonces ya, yo llegué con eso y con él pues había gente en ese taller que venía con otros proyectos, pero yo y otro compañero veníamos un poco como a contar nuestra vida, ¿no? Que queríamos darle esa forma. Y ahí empecé. Fue un poco raro porque a la hora de arrancar con un proyecto así, yo había hecho unos dibujos muy grandes en 100x70, como muy psicológicos, muy como especie de mantras. Era una cosa muy rara que yo luego intenté copiar mis propios dibujos y dije, madre mía, me la cabeza que no soy capaz de copiarme yo, ¿no? Por eso os digo que el proceso fue muy, muy extraño. Y luego también yo trabajé como por bloques, ¿no? El libro tiene varios capítulos, pues a mí me resultó más fácil trabajar por bloques, como microhistorias, que luego juntas sí que tenían un nexo de unión. Luego con Jorge, porque quedábamos de vez en cuando para poder poner eso en común y cuando yo traía mucho material, pues quedábamos, analizábamos y a lo mejor ordenábamos o simplemente era hablar sobre qué quieres contar ahora, cómo lo quieres contar y entonces así fueron surgiendo los capítulos. Y cuando ya tenía pues unos cuantos, pues ya como que Jorge me ayudó un poco a ensamblarlos, se descartaron algunos y bueno, pues el resultado es el que tenéis. ¿Y esos dibujos primeros los tenías ya coloreados? No. Es que no. Una sensación que he tenido yo, bueno, aparte, leyéndolo, aparte de que es muy... el estilo es muy claro y muy... Tú dices que en este momento... En el momento previo no era tan maduro, pero yo creo que este estilo del libro sí es un estilo maduro porque es muy definido tuyo. Yo he visto otras cosas tuyas y siguen esta misma línea. Pero una cosa que me parece muy importante en todo el libro es cómo usas el color para transmitir emociones. Cada una de las viñetas, incluso las que no tienen texto, esas del agua en la que está nadando la chica, sí. El color del agua transmite muchísimo. A mí me ha sorprendido mucho toda esa riqueza que hay en cada viñeta. Ahí, bueno, es que es un libro también en el que el color es otro personaje. De hecho, me apoyaba mucho en ese libro. Inicialmente, tal y como tenéis el libro a color, igual estaba a lápiz, todo a lápiz. Entonces yo cuando me dieron el premio y me tuve que poner a trabajar en el proyecto, la verdad es que ya estaba todo dibujado. Hice muy poquitos cambios porque ya estaba como muy encajado todo y tampoco sentí la necesidad de cambiar el guión o de modificar alguna cosa. La verdad es que lo repasé, me gustó y seguí, ¿no? Y de hecho para presentarme al concurso yo tenía el primer capítulo hecho, pero bueno, y con eso cubría las bases, pero quise hacer el segundo porque también daba otra información, o sea, sumaba puntos a la hora de que conocieran más cómo podía ser ese libro, porque no tiene nada que ver una maqueta a lápiz cuando tú lo ves a color. El color es está muy dado a lo bruto. De hecho, el trabajo del color de este libro es brutal porque antes de ponerme a trabajar página por página, yo hice un estudio de color en pequeñito. Entonces trabajaba los capítulos
como por temperaturas, ¿no? Por la temperatura que me transmitía el color. Entonces, desde un dibujo muy pequeñito, que yo me hacía un esquema muy, muy fácil, muy sencillo, pues pintaba todo, lo juntaba y veía un poco como la paleta de colores, que era pues, súper variada, ¿no? Y en el caso del capítulo del agua, ese capítulo es todo azul. Sí, pero es, de hecho, es asombroso. la forma de trabajar la página también es muy... yo creo que es muy tradicional, porque yo no pongo cinta de carrocero dentro de la página para separar las viñetas, ¿no? O sea, lo que yo hacía es que encintaba todo lo que es el A4 en un papel bastante noble, no era un papel, entre otras cosas, porque el libro tiene 128 páginas, entonces la economía no estaba como para elegir. No, y aparte que yo siempre soy de intentar utilizar materiales que no sean tope de gama, pero que me permitan equivocarme y que no te dé ese respeto de acercarte a un papel caro con una serie de características. Eso tiene también su otro tema, que si queréis eso os lo cuento después. Pero yo encintaba lo que era la hoja en A4 por los 4 lados a la mesa, y con el lápiz simplemente hacía una raya. O sea, una raya para separar las viñetas, lo hacía a lápiz y ahí que va el color. Claro, por eso seguramente veréis que hay viñetas en las que el color se mezcla una con la otra, porque eso está limpio, lo justo. O sea, además a mí claro, lo justo para que sea algo decente, no va a ser una guarrería de página. Pero a mí esa libertad me gustaba mucho, porque sí que he visto otros dibujantes que lo hacen todo como muy correcto, yo no puedo con eso, no, porque no me sale todo agarrotado, yo no sé hacerlo así. Lo admiro, porque esa limpieza, o cuando el otro día vi algo en Instagram también que ponían una cinta de carrocero y separaban todo, digo, jolín, yo la verdad es que en ese sentido no. No, pero va en tu estilo, porque sí. la frescura del lápiz y de los negros que usas también llevan un poco a esa falta de pulcritud o de exactitud en todo. No hace falta que todo que esté marcado y definido. De todas maneras, pese a haber hecho un estudio de color, había páginas que se me atascaban, porque había veces que según la mezcla que hacías de colores, es que está hecho con pastel al óleo, que son como las ceras Manley, para que nos entendamos, pero profesionales, y se pueden mezclar. Había colores que se ensuciaban unos con otros, entonces había algunas que tuve que cambiar un poco los colores, pero sí. Y otra cosa respecto al estilo que me ha llamado mucho la atención es que las frases que usas son muy cortas, pero son como un martillazo encima de la mesa, no son no son reflexiones, la reflexión la haces con el dibujo. Dices que tienes otros 2 libros. ¿Has mantenido ese estilo o ese estilo ha evolucionado? Sí, de hecho el lápiz es exactamente igual que los otros 2. Lo que pasa es que no me he puesto a hacer el color, porque todavía que el guión hay que mejorarlo, pero sí, la idea seguramente sea muy parecida. Es que creo que eso le aporta mucho al... Sí, de hecho, de hecho hay viñetas que están sin colorear, que fue muy curioso, porque la labor de la editora no intervino durante todo el proceso, no quiso leer la historia hasta el final. Entonces, claro, cuando vi el resultado final me preguntaba, oye, ¿te has dejado unas viñetas sin pintar? No, es que si te hubieras leído la historia igual entiendes, igual es intencionado. Pues efectivamente es intencionado, pero bueno, que cada uno pues oye. Claro. Oye, y otra cosa, mira, hablándolo con Andrés al principio, a Andrés le ha llamado mucho la atención los rascados que haces en el libro, que los blancos realmente son rascados y se nota que son rascados. Sí, de hecho liaba unas para pintar que no veas, porque cuando yo el libro realmente lo hice todo en el estudio que os decía de arquitecto, en el coworking. Y yo tenía mi mesa, claro, yo cuando llegué allí todo el mundo era muy silencioso trabajando. Yo cuando llegué dije, oye, yo es que hago ruiditos, o sea, yo es que estoy raspando el papel, saco punta con un sacapuntas eléctrico, que es una, ¿sabes? O sea, es que voy a dar el cante. Y me dijo, no te preocupes, no pasa nada. Y bueno, pues nada, no pasa nada. Entonces, claro, de vez en cuando se ve en el estudio y todo el mundo callado con los escritorios súper limpios. Y yo recuerdo que cuando venía, pues no sé cuántas veces, yo creo que venía una vez a la semana, me parece, Inés, una mujer que venía a limpiar, que me decía, ¿con qué estás pintando? Que no lo puedo quitar del suelo. Es que era la cera que yo raspaba, como trabajaba en tablero inclinado,
pues claro, todo ese sobrante de pintura se caía y si se solidificaba en el suelo era como la plastilina dura que se queda seca. Entonces, claro, para quitar eso con espátula y la volvía loca. Entonces yo antes de irme cada día veía el suelo, intentaba quitar algo para facilitarle el trabajo porque era tela. Y ya le digo, pero no te preocupes, Inés, que cuando acabe el cuento ya, el libro, no te preocupes que ya no... Pues un saludo a Inés desde aquí. Sí, que si me leía algunas ahí en las mesas, porque me echaba demasiada agua en las plantas y se me encharcaba toda la mesa y estaba todo lleno de papeles, pero la verdad es que la mujer era un encanto. Pero sí. Es que me llamó mucho la atención, porque está muy presente en todo el texto, pero al final, con la lluvia, ya se me hizo súper presente. Digo, esto tiene que ser raro. Yo me lo acercaba el libro, así muy cerca. Digo, porque es que si no, otra cosa no puede ser. Digo, no puede ser. Hay reservas, de hecho hay zonas, yo por ejemplo, lo que estaba con lápiz, lo que está dibujado con lápiz a color, eso, ahí no hay cera, se supone que no, hay veces, bueno, que la cera, como también es una técnica muy bruta, porque no puedes afinar tanto como una pincelada de acuarela o lo que sea, y aparte que yo la pintura la movía con un trapo, o sea, yo doy con la barra, calientas el material, porque eso de la fricción coge temperatura, voy superponiendo capas según la profundidad o los colores que quiera transmitir, ¿no? En el caso del cielo o del agua, por ejemplo, toda la parte del agua, la base son trozos de colores y encima hay un azul muy fuerte que superpone a todos. Entonces yo luego con un trapo voy retirando y luego para hacer ese efecto de que se mueva la pintura, pues con esquinas de trapo de algodón lo movía. Entonces, para evitar que el lápiz de grafito no agarrara el papel, pues hay reservas que con el lápiz de alguna manera, pero claro, no es el libro, pues no es exacto, no se ve, pero bueno, sí, eso es en un original se ve muy bien, sí. Y se ve mucho en el libro, cambiando un poco de tema sobre el estilo, ¿vale? En el libro se ve mucho la relación tuya con el agua. Sí. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, yo es que he nadado toda mi vida. Entonces, el tema del agua y mi vida van unidas. Nadé desde que era chiquitaja y luego me dediqué como una loca a hacer travesías. Entonces, en aguas abiertas, pues también estuve en natación de competición, pero como era un paquete, pues a mí lo que me apetecía era nadar en medio natural, ¿no? En pantanos, en ríos, en el mar. Y entonces para mí, la verdad es que el capítulo del agua fue un caprichazo que me di, porque quería hablar de las relaciones personales haciendo una metáfora de cómo funciona el agua, ¿no? De al final cómo pretendemos muchas veces controlar cosas que no se pueden controlar y que nos cargamos de cosas que no son nuestras y cómo pues también nadando y esa conversación que tienes cuando estás nadando durante tanto tiempo, pues yo me acuerdo que cuando yo salía de nadar yo salía a nueva. No había escape. Claro, entonces, bueno, no sé, cómo que lo relacioné. En mi vida eso lo relacioné y además me gustó porque quizá es el capítulo más poético de todos. Sí. Por eso me gustaba, porque me lo permití todo. O sea, yo en ese libro me lo he permitido todo y ese capítulo es para mí el... Y se ve que tu relación con el entorno natural, no solo con el agua, que en el agua es muy claro, pero en general con el entorno natural es una relación... calmada, podríamos decir, y con las personas hay ahí más conflicto. Sí, sigue siendo así, la verdad es que esto sigue siendo así a día de hoy, pero aunque me haya ido a vivir a un pueblo, seguimos igual, pero no, lo dijiste de otra manera. No, pero la verdad es que sí, es que también eso está escrito en un momento en el que había jaleo por todos lados. O sea, me estaban dando tortazos por todos lados, o sea, entonces, claro, en los sitios de calma, ¿dónde eran? Pues en los espacios naturales. No sé, era donde se ve claro, ¿no? la función purificadora del agua. O sea, yo cuando en las escenas estaba en el mar o en la piscina y demás, ¿no? Esos movimientos y demás, me da una sensación porque además veías como el cambio, ¿no? Estoy aquí, bien, paso al agua. El personaje, la sonrisa era habitual, ¿no? Era como un medio y además me gustaba porque era todo agua. O sea, no veías la superficie, sino era todo agua. ¿Qué existe? El agua, no hay más que agua, ¿no? Me daba a mí la sensación
hay como de frescura, tal. Sí, Me no. recordaba cuando yo, bueno, ahora vuelvo a tener, cuando yo me quité la barba y me metí en el agua y notaba el frío en la cara, Ostras, claro, pues esta claro. sensación me volvió a recordar esto. O sea, cuando yo lo leí, me recordó esta sensación que hace ya unos cuantos años. Y digo, mira. Pero cuando has dicho lo de la barba, he pensado que ibas a hablar del erizo. No, perdona, la eriza. La eriza. La eriza, ahí. Buena corrígeme. Sí. Háblanos de esa eriza, venga, ya que... Bueno, pues es que yo también me metía en cada una, que esa eriza llegó a mí porque una amiga mía que tenía esta eriza se fue de casa donde vivía, lo dejó con el novio y su capricho fue tener un erizo africano encima, que no era, bueno, es que autóctono tampoco se puede tener. Y en la casa donde se iba a vivir, ya no, su compañera de piso dijo que animales no. Entonces yo, que soy aquí la salvadora de causas perdidas, pues dije, pues la eriza para mí. Y con ella que fui. Lo que pasa es que lo peor, a ver, lo mejor es que yo interaccioné con un animal que pensé que no se podía interaccionar tanto. Pero es alucinante el grado de unión que tuve yo con el animal, o el que yo me creía que tenía, ¿vale? Pero luego lo malo es que ya le cogí enfermo. Entonces fueron 8 meses de estar con este animal con una época al principio muy buena, pero cuando ya empezó a ponerse un poco peor, porque tenía una infección en una pata, se le tuvo que amputar una pata y demás, y a pesar de eso el animal estaba muy bien, porque el instinto de supervivencia es impresionante, y bueno, poco a poco pues la cosa fue a peor. Entonces nada, pues ya el capítulo también en el que me despido de ella pues es también, y bueno, y es verídico, yo me la llevé a Lozoya, que es donde yo vivo, me la llevé en la mochila, la solté y estaba conmigo, o sea, el erizo no se separaba de mí. Y tengo los vídeos grabados. De hecho, esas imágenes que aparecen o sea, si os enseño el vídeo, a ver, no es que sea igual, porque ya sabéis que yo no dibujo igual, pero que lo vais a ver, se ve reflejado, vamos, que sí. Aprendí mucho con ese animal, aprendí un montón. Sí, se nota además el homenaje con el graffiti de cuando es en Londres. Sí, bueno, es que hubo una serie de hechos así consecutivos que cuando fui a Londres y vi el graffiti del erizo, dije, esto es una señal. Entonces eso tenía que estar en la historia, claro. Aunque luego saliera mal con este chico italiano, porque fue todo como hostia para acá, hostia para allá, pero ese momento es que fue eso, o sea, yo me llevé mi realidad de lo que yo viví al cómic, entonces es tal cual. Y esa página, de hecho, la tuve que repetir porque me salió mal el erizo, y recuerdo cuando la estaba repitiendo, mi compañero Juanjo, que trabaja en el Jueves, que veía cómo trabajaba, de vez en cuando me decía, ¿ves? Es que no va a ser todo a página por día. Como iba muy rápido y trabajaba más lento, qué majete. pues era como, sí, eso también me decía, ojalá se te derritan las ceras. Y yo también te quiero, Juanjo, porque luego nos queremos un montón. Pero es verdad que como veía que yo iba muy rápido, pero claro, yo iba rápido porque, a ver, eran manchas, y que yo tenía una programación súper específica de cómo tenía que sacar el trabajo semana a semana, porque yo tenía una entrega. Entonces, si os digo el número de páginas por semana, flipáis, porque tenía que sacar 23 páginas a la semana. Todo eso conciliándolo con mi vida familiar, porque yo entonces tenía una familia. Puedo decir que tenía una familia. No estaba casada, pero yo tenía pareja y mi pareja tenía 3 hijos. 2 mayores de 20, 21 años y otra de 12, 11 años. Entonces yo el fin de semana había cositas que hacer. No, pues jugaba con todo. Entonces cuando se me atascaba una página o la cosa se complicaba, había semanas que las páginas, a lo mejor se me juntaban 40 páginas. Entonces, claro, yo iba un poco contrarreloj. Pero sin embargo es curioso porque es un libro que yo, por más que lo veo, me alegro de que no dé la sensación que está hecho deprisa, porque no está hecho deprisa. No da esa sensación. No está hecho deprisa. Lo que pasa es que yo creo que como tiene un estudio de color previo tan fuerte, pues digamos que las cagadas ya se han detectado antes, ¿no? Entonces ya trabajo sobre seguro. Que yo en eso me alegro, porque dentro de las circunstancias personales que yo tuve, que también fueron otras muy feas, que tienen que ver con el tema de la gestión del premio, la editorial, y hubo hay muchos problemas. Yo separé eso
Yo lo que quería era evadirme todos esos problemas para poder pues acometer mi curro con el libro, que al final era mi libro, o sea... No, y además un libro guionizado, dibujado y coloreado por ti, o sea, un trabajo completo, absolutamente. Sí. Para mí es como una obra de ingeniería, sí. O sea que yo estoy muy contenta. Sí, y hay otra viñeta, aparte de la del erizo, que la tiene justo Andrés aquí, que a mí me llama mucho la atención. Sé que es la que le gusta. Sí. Que es la bajada por las escaleras después de... Ah, sí. Esa viñeta es brutal. Sí. Pues mira, esa viñeta, que es una página completa, antes tenía bocadillos con un montón de palabrotas, de no sé qué, y esto que vas posando un poco el guión, vas posándolo todo, y hubo cosas que yo quité, porque dije, no importa lo que ponga en el bocadillo, porque ya la imagen es lo que tú decías, ¿no? La imagen ya te lleva, no hace falta. No hace falta. Me hubieses estropeado la página. Claro, sí, de hecho hay veces que el texto entorpece lo que quieres contar, o sea, que la imagen también tiene que tener su protagonismo, ¿no? Sí. Para más indicaciones, para los que acercaros al libro, es en la página 42, ¿eh? Lo sepáis. Sí, es al principio, es muy al principio. Sí. Sí, y es curioso porque esa página no es que tenga especial detalle, pero hay mucha gente porque yo luego ha habido cosas del libro que he sacado y he impreso páginas sueltas que me gustaban, y esa es una de ellas, esa la saqué. Y de hecho hay mucha gente que se siente súper identificada con... Mira que a mí tampoco es que no es de las que más me gusten, pero basta para que saques algo que a ti no te llene para que a los demás les encante, que dicen, bueno, yo pues la voy a sacar, si les gusta, pues sí. ¿Y la tuya cuál sería? La mía, pues hay una de una ola. Es una viñeta pequeña, que es como la ola que ya se ha formado y hay como agua y en movimiento. Está el movimiento del mar, ¿no? Que es la que empieza al principio con el faro. Sí, ¿no? eso es. Vale, sí. Me gusta. Y que luego había gente, hay gente que me preguntaba, ¿es Mallorca? Pues no es Mallorca. O sea, hice un estudio de faros y cogí ese faro. O sea, luego, claro, todo esto está documentado. Yo puedo dibujar un faro, pero me baso en la realidad también, ¿no? Y luego lo transformo con mi visión esta tan estupenda. Entonces hice como dibujos de faros y me quedé con ese y luego lo personalicé, pero no es Mallorca. Lo siento, pero no es Mallorca. Y has comentado que el momento del premio fue complicado con la editorial. Háblanos un poquito de las editoriales. Aquí somos muy críticos con las editoriales. Pues habéis encontrado una heroína. No, lo que pasa es que, a ver, yo siempre, en mi curro, siempre he intentado ser muy justa. Y a veces la justicia no existe en todas las profesiones, lamentablemente. No existe en nadie prácticamente. No existe en nada, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos que la gestión, el premio estaba estructurado de la siguiente manera, ¿no? Eran 10.000 euros, ¿vale? Donde te daban 5.000 euros al principio con la firma del contrato, ¿vale? Y los otros 5.000 cuando entregabas el proyecto. Se supone que en esos espacios de tiempo, ese colchón económico te ayuda a desarrollar el trabajo, porque evidentemente es un trabajo que a mí no me permitió coger otros trabajos, porque a 23 páginas por semana está claro que no hay trabajo que entre ahí, o sea, no podía coger nada. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me pasé desde que publicaron el premio el día 17 de enero de 2019 al 12 de junio sin recibir un solo duro, ¿vale? De hecho, el primer pago se hizo el 12 de junio, el día después de mi cumpleaños, y el segundo pago se hizo en julio. ¿Sabes? Entonces yo me pasé todos esos meses pidiendo dinero porque no podía afrontar las facturas ni mis gastos y no peleándome, sino que al final yo la novela yo la registré. En un primer momento, como esa novela yo la llevaba moviendo desde el 2015, pues yo la registré en el registro de propiedad intelectual y ya pues como mandaba dosieres y tal, con muestras, pues si acaso, registrada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me presentan un contrato de edición de 12 páginas, yo me lo leo, me lo estudio y se me ocurre preguntar, oye, el libro está registrado, ¿hay algún problema? Porque yo os cedo los derechos de reproducción, pero esto está registrado por mí. O sea, espero que... Y como esto de los abogados son tan rápidos en esta vida, pues... tomaron su tiempo y yo pues
pasaban los meses y yo pues fui preguntando y no se resolvía. Y luego había otra cláusula que a mí me preocupaba mucho, que era el tema de las adaptaciones audiovisuales, donde yo ahí lo que pude meter, porque tampoco me dejaron negociar el contrato, o sea, no, de hecho el contrato te lo pasan después, no te lo pasan cuando tú te presentas al premio. Entonces, yo incluso hubo un momento hasta que me planteé plantarme. Es decir, es que yo me planto y les jodo vivos, porque esto es un evento anual que hace AFNAC, cuando no salga el premio, por esto, la que puedo liar es parda. Entonces, pero no lo llevé al extremo porque dije, a ver, vea, vamos a ver. Si podemos ir de justicieros, pero es que vas a perder tú y ellos, pues a lo mejor les lías una, pero es que eres una gota en el océano, es que no va a tener esa repercusión, ¿no? Entonces, la editora en ese sentido, el tema del trato personal con los autores, creo que le faltan algunas clasecillas más, porque él no tiene muy buen trato humano. Y aparte que yo tenía malos entendidos con la editora. Fijaros qué chorrada más grande. Como yo presentaba las cosas a muchos premios antes, y a becas en Angoulême, o sea, yo moví el libro antes, pues yo tenía PDFs que estaban bloqueados, no se podían abrir. Pero no era porque no quisiera que lo vieran, era porque el archivo estaba bloqueado, porque estaba creado así. Pues en vez de pensar bien, como es más fácil pensar mal, pues esta persona pensaba que, oye, ¿qué pasa? ¿No quieres compartir tu material? Y yo le decía, no, es que este archivo es del 2015, estamos en 2019, no me he dado cuenta y está bloqueado. Lo desbloqueé y te lo mando. ¿Cómo no voy a querer que veas el archivo? Sí, si eres la editora. Exactamente, o sea, no lo entiendo. Entonces tuve amenazas por parte de la editora diciéndome que estaba exigiendo cosas, que parecía que no me fiaba de ellos. Todo eso con copia al director cultural de la FNAC. O sea, iba muy limpio ella. Y yo, pues nada, con mucha mano izquierda, pues contesté y evidentemente no estaba exigiendo, lo que estaba pidiendo era un derecho que aparece en las bases. Que te digo una cosa, te estarías en tu derecho de exigir, es que tú eres la autora. Exacto. Es que creo que aquí está el problema de todo esto, que un editor es cualquiera. El problema de esto es que el autor no es cualquiera, el autor es el autor. Y de hecho, pero esta mujer, ya os digo, ya es conocida porque no trata bien a los autores, aunque no le caigan bien. Entonces yo rocé con ella por eso, ¿sabes? Porque me puse ya dura con ese tema, porque es que, jolín, yo estaba pasando los meses, yo estaba trabajando en el proyecto. También os digo que en 6 meses yo no tuve noticias de la editora. O sea, no hubo una intervención de, oye, solamente el trabajo de la portada. El interior ni lo tocó. Claro, si no lo había leído, que a ella le gusta leerlo al final, pues nada, pues le Te digo una cosa, tuviste suerte con la portada, porque no está mal y por lo menos pusieron... yo es que tengo una manía, que es que en todas las portadas el título tiene que ser más grande que el nombre del autor. Sí. Y por lo menos tuviste suerte que eso lo respetó. Que no puso... Sí, de hecho la caligrafía es mía, o sea, la portada, les presenté un montón de portadas y esa la verdad es que yo creo que es la mejor. Hicieron una cubierta muy bonita, o sea, luego el equipo editorial, pero la gestión con la editora, nefasta. Y luego en la presentación de la FNAC, claro, se llenaba la boca diciendo, no, es un colchón económico, y yo a mí me salía fuego por la boca. Digo, es una pena. Luego cambiaron las bases porque... Yo trabajé durante 6 meses a toda pastilla y realmente tendrían que dar 1 año para hacer ese proyecto en condiciones. Sea como sea, porque luego cada autor tendrá el libro hecho a su manera. Yo, por suerte, lo tenía a lápiz. Es que lo llevas a tener por hacer, o lo tienes, con perdón, el proyecto en bragas, y es que tienes que currar un montón en 6 meses. Que no estás hablando de hacer un álbum ilustrado que son 32 o 40 páginas. No. Este libro tiene 128. Sí, es mucho trabajo. Aparte que hay una labor de rotulación, el corrector ortotipográfico, o sea, hay muchas cosas. Entonces, esta mujer solo se puso las pilas al final. Y es una pena porque... ¿Y al final... ¿Han cambiado las bases para bien o para mal? Yo creo que para bien. Bueno, por lo menos. Sí, por lo menos que haya servido para los que vengan detrás. Desde luego. A mí me dijo, te va a cambiar la vida, no sé qué. Digo, sí, bueno, no me ha cambiado la vida. Me ha dado la oportunidad de demostrar o de enseñar algo que soy capaz de hacer, ¿no? Y lo hago bien.
pero no me ha cambiado la vida especialmente. Pero sí es cierto que creo que me ha abierto puertas a la hora de querer moverlo fuera. De hecho, el libro está editado en Francia por Cambourakis. Yo aquí tengo que decir una cosa. En España, ya lo hemos dicho en alguna otra entrevista, en España el nivel en cuanto a escritores y en cuanto a guionistas, en cuanto a ilustradores, es altísimo y desgraciadamente no lo aprovechamos como debería ser. Solo hay que ver que Black Sad se publica en Francia. Sí. Es el claro ejemplo. Es que... Sí. De hecho, os doy un dato. Una página de cómic en Francia se puede estar pagando, no digo la doble, digo una página, y se puede estar pagando en torno a unos 400 euros. Aquí en España la página, si te la pagan a 25, date con un canto en los dientes. Si no la tienes que pagar. Exacto. Para que os hagáis una idea de lo retrasados que vamos, o que somos, no sé, ya. Pero cosas, un poquito de cada. Sí, pero es tremendo, o sea, y yo la verdad es que luego te das cuenta, luego el libro se ha gestionado muy mal a nivel editorial, ¿eh? Porque, claro, tú sacas el libro, o sea, la historia de la creación mola un montón, creo que es algo que a la gente que realmente que le interese saber cómo nace ese libro, ese o cualquiera, es súper enriquecedor para también conocer al autor, para saber un poco cómo se hace, cómo se gestiona, cómo se lleva a cabo todo ese libro, ¿no? Y luego es una pena porque luego cuando ese libro sale a la venta ya empiezan a jugar otras, ya es otra etapa. Ya es negocio. Y ahí es donde entra mucho la gestión editorial. Entonces, a mí lo que ha matado este libro, porque este libro en realidad está muerto, o sea, está a nivel de liquidación, de venta, está muy parado, fue porque el libro salió con una distribuidora, pero cuando Penguin absorbió a Salamandra, ¿vale? La distribuidora tuvo que hacer la devolución de todos los libros que se habían colocado en las librerías. Ahora, yo lo que no sé es si se han repuesto ese stock que se había colocado en todas las librerías, se había repuesto por parte de la nueva distribuidora. Así me pasó que cuando yo recibí la primera liquidación había 600 ejemplares devueltos y yo no entendía esa liquidación. ¿No me la explicáis? O no lo entiendo. No, un premio internacional de novela gráfica, que premio AFNAC, o sea, es que fue el primer año además. Fue la primera liquidación. Entonces, aparte que os cuento otra cosa. Yo con este libro aposté mogollón porque me metí en un evento que se hace todos los años que se llamaba Rodando Páginas, que ahora ya creo que ha cambiado de nombre, que es la asociación de medios audiovisuales de España o de Madrid, no lo sé. Pero el caso es que es un evento donde se juntan editoriales con títulos en concreto y donde los autores o los agentes o los editores proponen el libro para que lo lleven a la pantalla. Y a mí me seleccionaron. Yo pagué de mi bolsillo la inscripción, no os creáis que la editorial me ayudó, yo pagué los 20 euros de inscripción para estar allí, me preparé mi speech y todas las entrevistas con los productores las hice yo, porque la editora estuvo conmigo, pero luego se fue, porque, pues se fue y me dijo, oye, que todos los derechos son nuestros, ya está, y se fue. Y dije, bueno, y nada, hablé con productoras súper interesantes, estaba muy bien, porque además esas productoras hacen caso a los libros cuando tienen un sello editorial detrás. Si tú eres de alguna manera freelance, tienes tu libro, te lo has autopublicado, pero no es una editorial, no te lo cogen. Pero bueno, aún así fue súper interesante porque hablé de muchas cosas, de guiones, de música, de todo. Entonces, claro, porque lo adaptas a un medio audiovisual y cambia. Claro. Pero la pena es que no tuve ese respaldo de la editorial, que dices, jolín, es que si esto os lo curráis, esto puede llegar a... Claro. O sea, ya veis el interés, ¿no? De hecho, pregunté, pasado un tiempo, qué tal habían ido las negociaciones, porque había gente interesada y ni me contestaron. Hay un maltrato de todas maneras, yo creo, hay un maltrato al autor, o a lo mejor yo es que he tenido mala suerte, pero no sé, que hay gente que piensa que su tiempo es más importante que el de los demás. Sí, no, bueno, aquí tenemos una teoría, que es que, como hemos dicho antes, es negocio y llega un momento en el que lo que ellos ven es que se va a consumir más. Claro. Y da igual, o sea, pierden la perspectiva de que al final esto es arte.
Y el arte tiene un porqué y tiene un trasfondo, y como para ellos solo es negocio, pues esa parte desaparece, les importa tres narices. Entonces... Claro. Sin embargo, yo lo que pienso es que aunque sea un negocio, hay una parte humana que se tiene que seguir cuidando en una negociación. No tiene por qué ser... No, totalmente de acuerdo. ¿Sabes? O sea, es así como se hacen las grandes negociaciones, con relaciones humanas. Sí. Entonces, si tú no eres capaz de cuidar eso y solo te importa una característica en concreto, eres muy mal negociador, pero muy malo. O sea, que muchas veces no se trata de hacer dinero, sino es sacar las cosas adelante, ¿no? Y que tengan otra vida, que tengan más vida. Y lo que me da pena de este libro es que no tiene más vida, porque ya no me han dejado... Y porque yo no soy la editorial, sí, yo no puedo... te dejarán a ti moverlo. Claro. Claro, entonces yo estoy esperando que acabe el contrato para poder comprar mis ejemplares si es que no los han quemado, porque no sé si sabéis que cuando pasa el tiempo los queman, ¿no? Es otra de las cosas que nos parece muy bien de todo esto. Claro. Claro, a mí me gustaría comprarlos a precio de coste y bueno, y tenerlos yo, porque sí es un libro que además que yo regalo mucho. ¿Sabes? Y en esto, después de hablar de todo esto y ver toda esta parte negativa, mira, a mi hija le encanta dibujar, dice que ella quiere ser ilustradora de mayor y que quiere hacer cómics. ¿Qué le dirías? Pues mira, es una gran pregunta. Yo creo que si ella lo quiere hacer, para adelante. O sea, yo siempre creo que... Y si ella en algún momento tiene que tomar la decisión de, mira, esto no es para mí, que lo haga ella. Aunque tú sepas que se va a dar una gran hostia, porque se la puede dar, o a lo mejor no. Pero yo creo que es un camino que hay que recorrer. O sea, y el que quiere seguir, sigue, y el que no, pues abandona. A ver, yo tengo grandes reflexiones en mi cabeza que yo creo que yo las cosas no las he hecho, no sé si las he hecho muy bien o mal. Evidentemente he cometido muchísimos errores, pero yo una de las cosas que he hecho, y creo que a lo mejor no sé si haría de otra manera, es que yo cuando me he presentado a un premio, cuando he movido dosieres, cuando lo he presentado a becas, yo no tenía un trabajo seguro detrás. ¿Por qué digo esto? Porque esto es muy importante. O sea, cuando tú no tienes nada detrás que te respalde, a la hora de mover algo o de buscar trabajo o de adaptarte a algo, lo haces con ese hambre de que necesitas que eso salga. Entonces, ese nervio, esa valentía, pues es mi libro y lo saco, eso te lo da la desesperación de que no tienes la tranquilidad económica que, oye, es que si te equivocas no pasa nada. Por eso yo creo que yo he tenido muchos problemas con los editores, porque yo no trabajo de funcionaria, no por nada, no es que sea malo, sino que yo no tengo mi trabajo o de catedrático o de profe, no lo tengo, o sea, mi 100% es este. Entonces, si no me respetas en este 100%, yo no quiero trabajar contigo. Es así, a lo mejor no es lo normal, porque no es lo normal. El mundo del cuento infantil es una maravilla, es todo precioso. Es que si os digo lo que se cobra por un cuento, te mueres de la pena, porque es insostenible económicamente. Inviable. Es insostenible. Entonces, eso o publicas mucho, mucho, mucho para que te lleguen las liquidaciones y gracias a esas liquidaciones te mantengas. Pero es complicado. Entonces, yo nunca me he apoyado y yo creo que eso también me ha hecho, pues eso, que empeorara de salud, que tuviera determinados problemas, que te enrabietas, no entiendes y ya poco a poco, pues sí, vas haciendo un poco las paces, pero negocias y te enfrentas y lo luchas y luego pues te guardas las cosas para ti esperando que tengan su mejor momento para ser publicadas. Y todo ese bagaje y esa realidad, o ese 100% de personalidad tuyo se ve muy bien en el libro, se transmite mucho. Y también os digo una cosa, hace muchos años, antes de que a mí me dieran el premio, yo di una charla en mi escuela de arte, ¿vale? ¿Por qué os cuento esto? Porque parece ser que fue un desastre, o sea, la gente se salía de la charla, porque yo ese día, cuando fui, yo estaba entonces, el trabajo, pues me presentaba muchos concursos de ilustración, estaba como muy rebelde, ¿no?
Y a mí me parecía un poco, la profesión un poco estafa. O sea, era como, pero si que a ti te dice una cosa y luego es otra. Entonces, claro, te plantan delante de alumnos de tu escuela con una persona al lado que dibujaba muy bonito y le iba todo muy bien y luego estaba yo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no me callé, yo dije las cosas como las veía, ¿no? Que había que tener mucho cuidado con los concursos, que te podían estafar, que te pagan esto, que te pagan lo otro. Entonces, cuando acabó esa charla, hubo mucha gente que venía que venía de estudiar de fuera, o sea, venían a la escuela, estudiaban en la escuela, pero venían de otras ciudades. Y me lo agradecían un montón porque parece ser que en la escuela, y es verdad, te venden un mundo que no es el real. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Que salga gente competente o no? O sea, esto es una profesión, no es un hobby. Entonces, si tú no preparas a la gente y le dices la verdad, o sea, es que hay que decirles la verdad y que luego ellos decidan, porque no les puedes engañar diciendo que es una profesión preciosa, porque a mí la gente que me dice eso, digo, vete a tomar por ahí, porque es que no sabes, que lo he elegido yo, por supuesto, yo estoy donde quiero estar, pero no os podéis imaginar lo que es esto. Entonces... Es un hobby precioso y una profesión muy complicada, ¿no? Claro, no, pero que si te profesionalizas tienes que saber lo que hay. Sí. Y que yo creo que si tenéis gente conocida o en tu caso que es tu hija, a ver, evidentemente no, pues cuando vaya creciendo, que pues claro que sí, si lo quiere desarrollar, ¿por qué no? Pero que se tiene que dar cuenta de que las cosas no son tan fáciles. Yo, en el mundo de los libros y tal, tanto la ilustración como la traducción son los peor tratados. Exacto, la traducción es igual, sí. Tú miras la cola de gente y los últimos son los ilustradores y los traductores. Sí. De hecho, os voy a contar una anécdota con el tema de la traducción. Yo cuando tenía el lápiz de este libro, yo estaba cobrando el paro. O sea, yo lo saqué porque yo dejé mi curro de profe de natación y me dediqué con el paro que me quedaba a hacer lo que yo quería. Me puse a hacer triatlón, a hacer la novela gráfica. Eso era lo que yo quería hacer. Y cuando tenía la novela gráfica, tenía tan claro que lo quería publicar en Francia que me busqué una traductora. Y yo pagué a la traductora lo que me dijera. Me dijo, es que no sé lo que se cobra. Digo, dime lo que es y yo te lo pago. Y yo pagué la traducción y no tenía nada. O sea, el libro no era nada. ¿Qué pasó? Que cuando me dieron el premio, pero es que cuando me dieron el premio, muy bien. Pero es que cuando salió candidato para publicarlo en Francia, yo lo que dije, porque además yo ahí también puenteé a la editora, porque, bueno, la puenteé porque sabía la editorial que se iba a quedar con el libro, entonces le mandé mi PDF en francés, se lo mandé antes de que tuvieran la reunión para comprar los derechos del libro en francés. O sea, en el tren yo le mandé a este señor, al editor, que es un amor, el libro en francés. ¿Por qué? Porque es que esto es un curro que yo he pagado. Pues ¿sabéis lo que hicieron en Camburaquís? Teniendo equipo de traductores, que lo podían haber hecho ellos, contrataron a mi amiga Laurence y ella fue la que hizo la traducción. Y trabajó con la editorial igualito, para hacer la traducción. Igualito. Si hubiese sido al revés, igualito. Y su nombre está en la traducción, y yo todo lo que haga en francés va para ella. Lo tengo clarísimo. Para que veáis la diferencia. Sí, porque el tema de las traducciones también es complicado. Tiene que haber mucha afinidad entre el escritor y la persona que traduce. Y seguramente ese trabajo fue el que cobró más rápido de su historia. Sí. Además trabajó mano a mano. Ella estaba acostumbrada a hacer otro tipo de cosas, más rollo, y la novela era como algo... Y yo me alegré, me dice, es que no voy a cobrar dos veces. Digo, cobra lo que tengas que cobrar. No, yo te doy, a mí no me des nada. Eso es para ti. ¿Y a mí qué me vas a dar? ¿Sabes? Que luego es una de mis mejores amigas, nos hemos hecho muy amigas. Pero para que veáis el mimo y el reconocimiento al trabajo. Sí, totalmente. Es que fue la bomba. De hecho, cuando hicieron la traducción al francés, el problema que tenían es que como el francés ocupa más que el castellano, claro, la letra quedaba muy pequeñita. Y cuando me pasaron la versión en francés, con perdón, la muy tonta de la editora decía, yo lo veo perfecto. No se lee. No se lee porque el cuerpo de letra está muy pequeño. Y a ver, vosotros sabéis, tenéis el cómic delante. Alrededor tienes atmósfera, no tienes detalles. O sea, puedes ampliar perfectamente el tamaño del bocadillo para que la letra sea mucho más legible. Sí, porque es importante esa comodidad a la hora de leer. Claro, pero respetaban tanto en Francia el tamaño del bocadillo que ni lo tocaron. Digo, ¿por qué no me han preguntado? Porque yo, haberlo cambiado, que no pasa nada. Pues por no tocar y respetar el trabajo, claro, habían metido todo con un cuerpo de letra minúsculo, que no se veía nada, y yo dije, no puede ser.
y lo cambié. Vamos, me dieron el archivo y lo cambié yo. Porque no se atrevían ellos a toquetear nada. El respeto al autor. Que al final... Y además fue muy gracioso porque yo iba intercambiándome correos con el Google Translator en francés y había veces que cuando me escribía con el maquetador le decía, disculpa, es que estoy utilizando una plataforma de traducción, y me decía, yo también. Entonces era la voluntad de querer entenderse. Y yo no he estado más cómoda, de verdad, y fíjate que no sé hablar el francés, pero un trato y un mimo y una sensación de que estás haciendo algo importante, que en España en la vida me ha pasado. No es que haya hecho yo muchas novelas gráficas, solo he hecho una, pero en general es ese respeto, ese mimo y es por eso yo creo que a veces estamos en el país equivocado. O sea, sí, totalmente. Pero para que veáis el tema de la traducción, es que, o sea, un 10 para mí, para Camburakis, un 10. O sea, muy bien. Y luego, otro, ya que estamos tratando temas polémicos. Me vas a contar el cierre del podcast, Diego. No. Es porque, a ver, ahora hay mucha polémica se habla mucho de la inteligencia artificial y la ilustración. Sí. ¿Cómo ves esto? Bueno, pues te puedo contar una muy buena, la última que me ha pasado. A ver, que yo, mira, yo soy de la opinión, igual pienso un poco diferente a lo que piensa la gente, pero la persona que decide trabajar con la inteligencia artificial y no contratar a un ilustrador, no es tu cliente. Eso es lo que pienso. O sea, la persona que decide optar por esa parte y trabajar con esa herramienta y no tirar de una persona que nunca te va a quedar igual, porque nunca se va a poder comparar, para mí, un trabajo hecho con la creatividad del cerebro humano con la inteligencia artificial es una herramienta, no es un sustitutivo. Y yo lo siento, yo no me siento invadida ni me siento que me estén quitando el trabajo. Pues oye, me estás quitando problemas, porque esa persona que no se quiere gastar el dinero en un trabajo como Dios manda y prefiere hacerlo de otra forma, pues tienes tu nicho, pues tú mismo, pero a mí me quitas un marrón. Gracias, inteligencia artificial, ¿no? Sí, porque en claro. todo esto hay una cosa que la inteligencia artificial está muy bien y es muy perfecta. Y justo ese es el problema, que no contempla error ni contempla fallo. Y claro, es humana. Queda muy real. Claro, entonces habrá gente que le funcione. Yo, mira, hace pocos días tuve si os enseño el audio, os partís no de risa por la falta de respeto, sino por hasta dónde llega el argumento del ser humano, ¿no? Me viene un posible proyecto de álbum ilustrado de una persona que quiere publicar en Amazon un álbum de una historia de un niño que habla con Dios. Vale. Rollo religioso, duro, además, duro. Entonces, la persona que me pasa ese contacto me dice que es un libro muy especial y tal y cual, entonces que le pase un presupuesto de ilustrar el libro. Entonces, a mí me cuesta mucho porque si yo no veo el libro, no sé cuántas ilustraciones puede haber, si son a doble páginas. Entonces, yo puse una tarifa alta, ¿por qué? Porque el tema no iba conmigo, no me resonaba, digo, pues lo siento, subo la tarifa y si lo quieres, fenomenal, y si no, pues ya está. Y al cabo de unos días me manda un audio y me dice que al final ha decidido hacer el cuento con inteligencia artificial. Y que como ella es muy creyente y ella hace las cosas de alguna manera porque se lo dice Dios, ¿vale? Yo lo resumo así, igual no estoy utilizando las mejores palabras, no quiero faltar el respeto, pero que de alguna forma ese libro ha salido de ella por un poco por el de arriba, yo pienso. Me dice, claro, entonces la inteligencia artificial de alguna manera también ha sido, también ha sido Dios. Claro. Entonces yo digo, vamos a ver, claro, todo que se resume a no tienes pasta para pagarlo, no pasa nada, pero dilo de frente, o sea, no es una cuestión de ser creyente o no, o que me cuentes tu historia, porque es tu historia. No estás dispuesta porque a lo mejor tu economía no lo permite y has optado por utilizar una herramienta gratuita. Y yo le dije, no te va a quedar igual ni de broma. Ya me gustaría ver el resultado. Yo lo siento, pero ¿qué me has quitado un cliente? No, me has quitado un problema. Es que es así.
Pero a mí me parece, digo, qué listo estudios, oye, que elige la inteligencia artificial para que no te gastes dinerito y te lo... Pues muy bien, pues yo me río Algo con que le eso. explique a la inteligencia artificial que algo no le gusta. Claro, por eso que... Y además hay un revuelo también tremendo con el tema de los derechos de autor con las inteligencias artificiales en parte de las asociaciones profesionales de ilustradores, que aquí hay... Eso sí que... A mí eso sí no me gusta, porque una cosa es que tengas un competidor, si es que lo es, ya os digo que para mí yo no lo considero un competidor, y bueno, pues que ya de alguna manera te perjudica a tu sector, pues tampoco está bien. Pero es que en el tema de los guiones o los cuentos, yo sé que hay gente que está haciendo guiones y cuentos con inteligencia artificial. Bueno, pues vale, pero es que varias cabezas humanas pensando en algo es que no va a sacar nunca. No, lo siento, es que yo pienso que está por encima de lo que pueda proporcionarte la inteligencia artificial. Yo creo que es más un apoyo para desarrollar cosas y que te ayude, más que un competidor. Es una herramienta, te da facilidad de acceso a cosas. Claro, entonces, pero la bueno, creatividad no es inteligencia, es creatividad. Que no. Un brainstorming rodeado de varias personas, una mesa de trabajo, no me lo compares, o sea, lo siento mucho. No. O la persona que está pensando que está con su hijo y de repente su hijo dice no sé qué, y entonces lo enlaza con no sé qué y se le ocurre la gran idea del siglo. Es una inteligencia artificial, no lo hace. O sea, hará muchas cosas, pero... Y yo creo que también parte de la propia inseguridad del sector. Porque yo sé que en mi caso, la gente que dibujamos, no digo por lo general, pero bueno, yo la gente que conozco, tenemos un complejo de inferioridad y de no valorar nuestro trabajo y de no decir, bueno, y de no poner las normas nosotros encima de la mesa, ¿no? De no empoderarnos y decir, vamos a ver, señores, que pues, no quieres, pues hasta luego. Si es que no... Falta mucho eso. Entonces yo creo que hay un poco de miedo en ese sentido, pero el problema es que no focalizamos en nuestras fortalezas. Entonces te crees que todo lo que hay alrededor es una amenaza y es que no lo es. No lo es, ¿no? Yo creo que lo que hemos dicho, que es una herramienta. Totalmente. ¿Y obras a futuro? Porque sé que tienes la de volver a casa o vuelve a casa. Sí, esa, bueno, nos estamos peleando con Amazon para poder, llevamos no sé cuántas pruebas de impresión, porque la portada es diferente, la que os envié es distinta, y estamos ahí en ello, ese será el siguiente. Y luego, pues de momento, libros nuevos, ha salido ahora uno de gatos, con la editorial Canica Books, que se llama Una aventura gatuna, escrito por Leticia Gancedo, que es una historia muy, muy chula. Y la verdad es que me encantaría decirte, pues estoy preparando 2 novelas gráficas y estoy preparando mi libro de confinamiento, que lo hice hace 4 años y con las ilustraciones que publiqué día a día, pues quería construir un libro y publicarlo. Y seguramente lo publique en Amazon. Y el tema es que también yo creo que cuando quieres sacar material nuevo, el problema que yo tengo ahora es que estoy tan inmersa en cómo vender, cómo aprender a vender lo que yo tengo, que no tengo espacio en la cabeza para poder crear. Entonces, es una putada enorme porque no es posible, o sea, no es posible desarrollar todas esas parcelas. Entonces, al final te tienes que centrar en algo. A mí me encantaría que hubiera una persona que me ayudara a vender las cosas y yo me tuviera que dedicar a lo que me tengo que dedicar, que es a escribir y a dibujar. Totalmente de acuerdo, porque es una pena que una mente creativa y una mano tan habilidosa esté concentrada en vender cuando lo que tendría que estar haciendo es creando. Pero es a lo que nos está llevando todo, porque el otro día hablé con una agente literaria que le encantaba mi trabajo y me decía, es que no tienes nada nuevo. Es que para que yo te ofrezca algo nuevo, tengo que tener o sea, claro que tengo en mente, de hecho, bueno, esto os lo cuento como nota mental, aunque no me lo hayáis pedido. Yo quiero hacer una adaptación a novela gráfica del libro de Eric Fromm, del arte de amar. O sea, eso lo tengo como un pilar que lo voy a hacer. ¿Pero cuándo? Pues no lo sé. Pero o adaptar cosas que a mí me gustan de literatura clásica a una novela gráfica, a mi estilo. Pero también tengo que trabajar los guiones que tengo. O sea, hay como... Y aparte que, por ejemplo, una novela gráfica tiene un peso y es un volumen de trabajo tan complejo que tienes que tener mucho tiempo para sacarlo.
Entonces, el tema económico... No es una novela escrita, o sea, tiene la parte del guión, pero luego aparte el desarrollo gráfico es enorme. Claro, o sea, es muy complejo. No digo que las novelas narrativas no sean, por complejas en otro sentido. Claro, exacto, pero son como dos registros distintos, pero aún así llevan mucho trabajo. Entonces, el problema es ese. De hecho, lo dicen el otro día en un reel, creo que vi de Monstruo Spaghetti, esta mujer que es tan graciosa, decía, ¿por qué lo que te estoy enseñando es un truño? Porque lo que estoy haciendo es intentar vender mi truño, entonces no estoy trabajando en mejorar mi truño. Entonces es así. Sí. No lo decía así, pero el resumen es ese. Hay muchas profesiones que están cambiando el porcentaje. Yo leí hace poco un artículo, que bueno, lo que me toca a mí, de bibliotecarios, que decía que ya el tiempo que dedicamos, yo no participo en la encuesta, pero bueno, más o menos le puedo dar que sí, ya supera el 50% que te dedicas al marketing, por así decirlo, más que a general. O sea, el tema de catalogación, el tema de conservar la colección, de preocuparte por mejorarla, de tal, le dedicas más tiempo a darle salida, a preparar esto, esta tal, boletín redes sociales, no sé qué sé cuánto, supera ya el 50% del tiempo que tienes disponible para el trabajo. Y claro, esto es que esto, la editorial estaría para que lo hiciese, ¿no? Sería lo ideal, es lo que debería ser, pero en muchos casos te ves abocado a que no. Y es curioso porque luego cuando te vienen encargos, claro, yo cuando tengo un encargo, pero yo hace muchísimo tiempo, a lo mejor más de un año, os diría, que no trabajo para mí, o sea, que no hago mis ilustraciones, que no hago yo mis poesías, mis textos. Entonces yo es como que me echo mucho de menos a mí, porque yo ya también estoy con el copywriting, estoy con el storytelling, o sea, estoy a tope y estoy nadando, pues esa creatividad que tengo, llevarla a ese terreno, que también me está ayudando a reforzar mi trabajo y a valorarme más. O sea, es algo que se lleva de la mano, pero la parte gráfica es fundamental. Que tú pintes, que tú sigas evolucionando, que sigas, que no pierdas el trazo, que es que eso forma parte de la vida de un ilustrador, porque es un oficio. Entonces, al final eres como la mujer orquesta, que llevas todo y sabes de todo, pero dices, ya, pero ¿dónde están mis dibujos que no tengo que pensar en monetizar lo que yo estoy produciendo? Es todo lo que llevo haciendo tanto tiempo. Me encantaría poder pintar sin tener que pensar en cómo lo monetizo, cómo le saco rendimiento, cómo le puedo hacer nada. Y si, eso sin dejar de ser tú, porque esa es otra. Porque ahí hay una identidad y una esencia que tú dejas en tu trabajo. Entonces, ostras, ¿cómo lo llevas, no? Sí, eso es otro tema que hemos hablado aquí, que es la autocensura de los autores para poder vender y poder entrar en esa rueda y poder continuar. Sí. De hecho, a mí la gente literaria que os decía me proponía algo así. Digo, bueno, si me propones algo que está dentro de mis valores morales, que me guste y que pues puedo hacer ese esfuerzo, pero un esfuerzo mínimo. Yo por mis libros peleo, por los míos, pero si tengo que compartir beneficios, a lo mejor no me quiero arriesgar. Quiero hacer algo mío. Ya veré. Si además ahora te pones a estudiar y te lo vendes tú. Eso es. Si es que te lo vendes tú. Si es que el problema también es que yo creo que hay mucha gente que no es que se vaya a quedar sin trabajo, pero lo tienen que hacer muy bien. Porque ahora ya no necesitas una editorial para sacar tu trabajo. No, tienes Amazon. Y no arriesgas dinero. No. Y las regalías podemos comparar unas y otras. Exacto. Entonces, ¿que tiene sus pros y sus contras? Por supuesto. Sí. Por supuesto. Pero luego ya el marketing me lo hago en Instagram. Claro. Que sí, o sea, y es estudiar un poquito, hay que trabajarlo bastante, pero hay otras alternativas. Entonces, yo cuando veo muchas complicaciones o cosas que no, dices, yo es que en eso igual, no es que peque de orgullosa, pero dices, jolín, voy a malgastar energía y mira que mola trabajar con gente, ¿eh? Porque es que aprendes mogollón, porque de todo se aprende, hasta del torpe o hasta de la estúpida esta, o sea, aprendes porque te hacen también entender cosas que a lo mejor, pues oye, no habías parado a pensar. La gente es tonta, pues tonta hay en todos lados, pero que al final necesitamos trabajar con grupos de personas, que al final estás reduciendo, que te quedas aislado. En Twitch, ChatGPT. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué has desayunado hoy? Pues nada, ¿qué peli has visto? ¿Qué tal La Sociedad de la Nieve? ¿Te ha gustado? Yo qué sé, ¿no? Pues es que, en fin, pero bueno, es así. Pues así que, bueno. Ahora para
para terminar, teníamos una parte un poco más light. Hey, lúdica. Lúdica, de unas preguntas que ha preparado Andrés. Sí. Que estrenamos contigo. Las preguntas rápidas de tapadura. Qué bien, qué bien. Aquí tienes que poner un encabezado con musiquita de preguntas. Derecho. Dime. ¿Qué libro recuerdas de tu infancia? El pequeño Nicolás. Ay. ¿Qué libro no pudiste terminar? Fray Perico y su borrico. ¿Qué libro desearías olvidar para volver a leerlo como la primera vez? La isla del tesoro. ¿Qué libro te gusta regalar? Pues he regalado el último, bueno, de los que he regalado puedo decirte uno, porque he regalado varios. Del Tener al Ser de Erich Fromm. ¿Qué libro has leído más veces? No lo suelo releer, Mira, lo leo una vez solo. No releo nada. Sí, no lo vuelvo a leer. ¿Eres lector de géneros, autores o temáticas? Uy, de todo. No sabría decirte. ¿Qué crees que se podría hacer para fomentar la lectura? Hacer un buen marketing de los libros. Hacer buenos libros y quitar los malos. Exacto, eso es. Para leer, silencio, ruido, música o... Me da igual. Yo he leído en metro, he leído en la calle, leo por la noche, no todoterreno. El título, al principio, al final o cuando surja. Cuando surja. El final del libro, siempre planeado o espontáneo. Pues te puedo decir que hay libros que yo los he hecho pensando en el final. Si tuvieras que escribir, o en este caso ilustrar, una obra a 4 manos, ¿a qué autor o ilustrador elegirías? Vivo o muerto, da igual, puestos a imaginar. Pues, Sempé murió hace poquito, pero Sempé sería uno de ellos. ¿Y qué libro te habría gustado escribir? ¿Qué libro me hubiera gustado escribir? Bueno, a lo mejor lo termino escribiendo, el del arte de amar. ¿Qué libro estás leyendo ahora? Ahora estoy leyendo el de Storytelling Salvaje de Isra Bravo. ¿Qué 3 libros te llevarías a la típica isla desierta? Pues, ¿qué 3 libros me llevaría? Buena pregunta. Creo que me llevaría From Hell, que es una novela gráfica. Maus. Eso fueron de mis primeros cómics, los primeros que leí. Y alguno de Sempé, el taller de bicicletas de Sempé. ¿Qué pregunta te gustaría que te hiciera? Si voy a seguir en la ilustración o no. ¿Te la puedes responder? Pues hoy sí, mañana no sé. Y ya terminamos con la última pregunta que hacemos siempre. ¿Qué libro recomendarías a nuestros oyentes? Pues depende, porque yo creo que cuando vas a elegir un libro depende mucho del estado en el que te encuentres en ese momento. Porque del hambre que tengas de leer algo, yo qué sé, pues mira, no lo he leído, o sea, uno que yo recomiende. Sí, uno que quieras recomendar a la gente, puede ser lo que quieras, el que quiera. Pues yo fíjate, pues ahora como lo que estoy leyendo ahora es sobre todo de Isra Bravo, recomendaría o Storytelling Salvaje o el libro de Escribo para follar, que también es de copywriting. Sí, uno de cualquiera, quizá el primero. Sí. Pues ya solo me queda darte las gracias. Nada, gracias a vosotros por este rato. Haberte pasado por nuestro podcast.
Ya sabes, la biblioteca ya sabes por dónde queda, puedes venir cuando quieras. Sí, de hecho, mira, como hemos hablado tanto de la novela gráfica, si hacéis jornadas de, yo qué sé, de presenciales o de grupos de lectura, que no sé si, me imagino que sí que haréis estas cosas, y os interesa a lo mejor dar a conocer cosas de la novela, yo tengo, porque ya lo he hecho otras veces, yo suelo, a veces cuento la historia de cómo he hecho el libro y tengo los originales y luego todo el estudio de color hecho, que eso cuando se lo enseñas a la gente le suele encantar. Entonces, si os apetece en algún momento que hagamos algo y os llevo el material y lo veis, yo encantada, porque además ves todo el proceso de creación hasta que es publicado. Y eso lo tengo con todos los cuentos que tengo, pero el de la novela gráfica es especialmente chulo porque como es tan complejo y tiene tantas páginas... tienes el resultado final aquí a mano. Además. Claro, entonces, y además es un premio, pues también, yo qué sé, tiene como más presencia, ¿no? Los demás títulos también, pero son álbumes ilustrados que también están muy chulos, pero quizá el de la novela, por ser novela gráfica, es un proceso que yo por lo que veo con otros profesionales trabajan así, trabajan más con lo digital. O sea que... Bueno, yo lo lanzo, pues si os apetece. Necesito estar con personas, entonces por eso lo digo. No voy a ofrecer aquí... No, pero bueno, es interesante y siempre compartirlo, porque aunque ya os digo que el libro está parado, cuando hablas de cómo lo has hecho, cómo lo has ido elaborando, mola un montón. O sea que agradezco mucho el espacio y la entrevista, que me ha gustado mucho. No sé si me he enrollado mucho, ¿no? Pero... Muchas gracias a ti. Muchas gracias a vosotros. Placer, y que tengas mucha suerte y que te vaya todo muy bien. Sí, bueno, ya seguiremos en contacto, pero vale, con la Biblia, pues lo que queráis, contactamos o, bueno, lo que os apetezca. ¿Vale? Perfecto. Muchas gracias. Pues nada, un saludo y un abrazo fuerte. Otro. Chao. Hasta luego. Pues hasta aquí la entrevista con Bea Enríquez. Esperamos que la hayáis disfrutado. Tanto como nosotros. Sí, eso como mínimo. Y con un poco de suerte más. Leeros el libro. Sí, que vuelvo a decir que está disponible en la biblioteca, en la sección de cómic. Ahí nada más entrar a la derecha, ahí, pam, ahí lo podéis encontrar. Y además, aprovechando que es el día del cómic, aprovechar a regalar alguno. Sí, merece la pena. Y nada más. Yo creo que ya ya solo nos queda despedirnos hasta el siguiente episodio y darle nuevamente las gracias a Bea Enríquez por su disposición y porque haya compartido con nosotros este rato. Así que muchas gracias, Diego, también a ti. De nada, a vosotros. Y nos vemos en el próximo episodio. Y recordad, la lectura, como la vida, puede ser maravillosa. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try